Me está pasando una cosa loquísima desde un punto de vista puramente tecnológico. Antes, la pregunta recurrente, la pregunta de casi todos los días, sobre todo cerca de septiembre o alrededor de septiembre, era ¿qué iPhone comprarme? Eso ha cambiado un montón. La pregunta estos días, y la recibo muchísimo, es ¿qué MacBook comprar? Y eso, en gran medida, el responsable de que esta sea la pregunta número uno estos días alrededor de la tecnología, tiene que ver con esto, tiene que ver con el MacBook Neo. Esto ha sido un gran éxito para Apple y un poco ha puesto sobre el mapa, de nuevo, la importancia de los portátiles como un dispositivo que podemos usar todos los días. Pero eso también ha puesto un poco patas arriba a Apple de la mejor forma posible, porque el MacBook Neo ha sido un exitazo y la gente como que ya no sabe qué MacBook comprar. Y ya que tengo los tres dispositivos de última generación, aquí tengo un MacBook Pro M5 Pro y aquí tengo también la última generación del MacBook Air, vamos a responder la pregunta: ¿qué MacBook deberías de comprar? Ahora, también hay una cosa muy interesante que está pasando con Apple en 2026 y es que tienen la mayor oferta, la oferta más grande de MacBooks en toda su historia. MacBook Neo, que hay dos versiones, pero también tenemos las dos versiones del MacBook Air, de 13 y 15 pulgadas. Y también tenemos todas las versiones del MacBook Pro, el MacBook Pro M5 en 14 y 16 pulgadas. Hay mucho por elegir y además de que tenemos esta oferta tan grande de MacBooks en 2026, otra cosa más ha sucedido. Antes, cuando no existía el MacBook Neo y te preguntaban qué portátil elegir, la respuesta era muy simple. ¿Eres profesional y necesitas un MacBook muy potente y el dinero no es tanto un problema? MacBook Pro. Para todo lo demás, el MacBook Air era mucho más que suficiente. Pero esto ha cambiado ahora porque tenemos tres grandes opciones. Y al tener tres grandes opciones, tenemos un montón de usos que funcionan para cada uno de estos portátiles. En algunos casos incluso se solapan. Pero vamos a empezar con el MacBook Neo. El MacBook Neo es el nuevo hijo predilecto. Esto ha hecho que todo el mundo esté hablando de Apple estos días, incluso más que los iPhones, y es muy interesante. ¿Para quién es el MacBook Neo? ¿Eres una persona que no le importa cuando hablo de chips, de núcleos gráficos, de núcleos de CPU, de memoria RAM, de espacio en disco duro, espacio de almacenamiento, si la pantalla es retina o no? Si todo esto que te estoy diciendo es algo que te interesa poco o nada cuando vas a elegir un portátil y lo único que te interesa es que no sea cara y que sea rápida, el MacBook Neo es tu portátil, es tu equipo. Eso es lo que tienes que comprar. Todas aquellas personas que usan todos los días un navegador para trabajar, que se meten a videoconferencias, que escriben correos todo el tiempo, que están en procesadores de texto, que tienen que hacer presentaciones en PowerPoint o utilizan Canva, que están trabajando con ChatGPT o con Claude en la aplicación instalada en el portátil o en el propio navegador y no mucho más, el MacBook Neo es mucho más que suficiente. Y al decir todo esto, quisiera que no se me malinterprete. El MacBook Neo sí que funciona para muchas labores profesionales creativas, por mucho que se trate de un portátil que tiene el precio que tiene y que tiene un chip que originalmente estaba instalado en un iPhone. Porque muchas personas, cuando me han venido a preguntar sobre el MacBook Neo, esa suele ser la siguiente pregunta: ¿ese chip que venía en el iPhone 16 Pro es más que suficiente para mí? Yo lo pensaría de esta manera. No es que el MacBook Neo tiene un chip de un iPhone, sino que es muy loco, pero un iPhone tiene un chip que funciona en un portátil. Yo lo miraría así, al revés. Y como tiene un chip que es bastante potente, mucho más potente de lo que muchos de nosotros nos imaginamos, el MacBook Neo funciona para muchas tareas profesionales. Si eres un editor de vídeo profesional que graba vídeo en 4K en una FX3 o una FX6, que cuando está editando utiliza varias líneas de tiempo paralelas de vídeo 4K en 10 bits que tiene que corregir en color porque están grabadas en log, obviamente el MacBook Neo no es para ti. Pero si eres una persona que, por ejemplo, publica vídeos en redes sociales en formato vertical y llevas años trabajando en CapCut en tu propio teléfono, el MacBook Neo es más que suficiente, porque si podías utilizar CapCut en tu iPhone, por supuesto que vas a poder utilizar CapCut o una aplicación similar en el MacBook Neo. De hecho, posiblemente funcione mejor y va a ser más cómodo editar en una pantalla más grande. Para mí, ese es el segundo gran grupo de personas que posiblemente el MacBook Neo les funcione muy bien. Todas esas personas que trabajan en su iPhone y que ha sido más que suficiente, tanto en potencia como en lo que las aplicaciones pueden hacer. Si eres ese tipo de personas, el MacBook Neo, de hecho, es más que suficiente. Además de que tiene un precio bastante interesante, es el MacBook más económico que te puedas comprar y tiene una fabricación premium. Todo lo que hace a un MacBook lo tiene el MacBook Neo. Y no por ser el dispositivo más económico de Apple, han hecho concesiones en la calidad de construcción, en los materiales utilizados y en lo que te puedes esperar con este portátil desde un punto de vista de calidad de hardware, de los componentes, del teclado, de la pantalla, de cómo se siente en la mano, del peso y de los materiales de construcción para la carcasa.
sorpresa. Es muy buen dispositivo. El MacBook Neo está disponible únicamente en dos versiones y lo que cambia es muy poco entre una versión y otra. 256 GB de almacenamiento o 512 GB de almacenamiento. Eso es todo lo que puedes configurar. Si eliges la versión de 512 GB de almacenamiento, tiene Touch ID y si no, no la tiene. Yo he estado probando la versión más económica del MacBook Neo, que no tiene Touch ID y la verdad es que no me ha hecho tanta falta. Es cómodo, sin duda alguna, pero lo que hice fue configurar mi Apple Watch para que desde aquí pueda desbloquear el portátil o pueda rellenar automáticamente contraseñas, que también lo hago en mi MacBook Pro, de hecho. Esa es la única configuración que puedes hacer en el MacBook Neo. Si te estás preguntando si necesitas más almacenamiento, posiblemente no hace falta. Así que ese es el MacBook Neo. Sí, es el dispositivo más económico de Apple. Sí, está sobre todo orientado para personas que hacen ofimática, que se dedican mucho a los navegadores, para estudiantes, por supuesto, pero creo que hay un sector muy grande de personas que siempre han trabajado en el iPhone y que se beneficiarían de poder trabajar en una pantalla más grande con un teclado completo sin tener que invertir mucho dinero, porque en términos de potencia el MacBook Neo es lo mismo o mejor. Ahora vámonos al otro extremo. No voy a seguir con el MacBook Air, voy a seguir con el MacBook Pro. La nueva generación del MacBook Pro M5 Pro y Max da un salto cualitativo muy importante en las capacidades que tiene el portátil. Si eres una persona profesional que se está preguntando si deberías de comprarte un portátil potente, creo que tú y yo sabemos la respuesta. Te estás buscando un dispositivo como el MacBook Pro que tenga todas las capacidades y todas las características que lo convierte, en mi opinión, el mejor producto de Apple en términos de productividad y en términos de un dispositivo para trabajar. Este año el MacBook Pro con el chip M5 Pro y M5 Max nos da, de hecho, más flexibilidad a la hora de elegir entre un modelo y otro y nos da una potencia que honestamente nunca antes habíamos visto en un dispositivo portátil. De hecho, ahora mismo, muy probablemente el chip más potente del mundo está en un MacBook Pro y eso será así hasta que llegue el Mac Studio, que llegará con el M4 o el M5 Ultra o cuando alguien de la competencia saque algo mejor. Pero de momento el M5 Pro y el M5 Max son chips impresionantes, extremadamente potentes, que son capaces de hacer un montón de cosas y todo eso en algo así, en algo tan portátil como un MacBook Pro. Entonces, entendiendo que si eres un profesional que edita vídeo en 4K, que sabes perfectamente a lo que me refiero cuando digo vídeo grabado en log, en 10 bits, en donde tienes que hacer etalonaje en un programa de edición profesional, o si me entiendes cuando digo que quieres ejecutar modelos LLM de inteligencia artificial en local, o si me entiendes cuando te digo que debes instalar AutoCAD, o si me entiendes lo que te digo cuando tienes que crear 30 instrumentos virtuales en Logic, sabes perfectamente que lo que necesitas es un MacBook Pro. MacBook Pro M5 Pro o MacBook Pro M5 Max, depende. Y diría que hasta la generación anterior del MacBook Pro, cuando estamos hablando de editores profesionales de vídeo, la elección era obvia, el MacBook Pro con el chip Max. Pero este año, la versión Pro del M5 tiene más flexibilidad a la hora de configurar la memoria RAM unificada que tiene el chip. Recordemos que Apple integra todo en un chip, incluyendo el almacenamiento y la memoria RAM. Entonces, a la hora de configurar, tienes que elegir la memoria con la cual quieres comprar el dispositivo porque no vas a poder actualizarlo. Y antes, si querías ciertas configuraciones de memoria RAM unificada, solo podías elegirlas en la versión Max del chip. Este año eso ha cambiado y ahora puedes elegir el chip M5 Pro con 24, 48 o 64 GB de memoria unificada. Eso es una gran noticia porque antes no se podía hacer y en ciertas configuraciones no te quedaba de otra más que irte a la versión Max con el costo extra que eso implicaba. Si eres un editor de vídeos, lo que necesitas es mucha memoria RAM con un chip que tenga muchos núcleos de CPU lo suficientemente rápidos para que de esa forma, cuando estás editando en la línea de tiempo, sea muy rápido y a la hora de hacer render sea lo más rápido posible. Así que si eres un editor de vídeo, este año la versión Pro del MacBook Pro M5 es suficiente. De hecho, esta es una versión Pro del MacBook Pro M5 y me ha sido más que suficiente durante estas últimas 2 o 3 semanas que lo llevo utilizando. Esta versión, de hecho, está configurada con 64 GB de RAM y ha sido maravillosa. Es extremadamente rápido y te ahorras bastante dinero. Y ese dinero que te estás ahorrando lo puedes derivar a más memoria unificada, a más memoria RAM. En cuanto al almacenamiento, 1 tera, que es ahora la base, no son 512 GB, sino 1 tera de almacenamiento, 2 o 4 teras. ¿Cuándo vale la pena irte a la versión Max del MacBook Pro? Cuando requieres más almacenamiento en local y no con un disco externo, cuando necesitas 8 teras de almacenamiento o cuando necesites 36 GB de RAM, que es una configuración un
poco rara, o 128 GB de RAM. ¿Quién necesita eso? Yo creo que hay muchos casos. Cuando trabajas en vídeo, pero no solamente editas vídeo, sino que estás trabajando en animación de vídeo, entonces el chip Max que tiene 32 o 40 núcleos de GPU te vienen muy bien. Si vas a ejecutar LLMs de inteligencia artificial en local, ahí mientras más RAM, mejor. Hay muchos casos de modelaje en 3D donde, por supuesto, mientras más núcleos gráficos, mejor. También creo que hay algunos casos de si eres un músico en donde hace falta que suenen al mismo tiempo muchos instrumentos virtuales, en donde necesitas 120 capas de audio, cada uno con un instrumento y cada uno con un montón de procesamiento. Pues ahí tener mucho CPU y tener un CPU muy potente como el M5 Max te viene muy bien, y además que vas a necesitar, por supuesto, mucha memoria. Pero diría que si eres un profesional en donde entiendes que necesitas un MacBook Pro, es muy posible que con el MacBook Pro M5 Pro, una buena selección de memoria y una buena selección de almacenamiento sea mucho más que suficiente. En mi opinión, por ejemplo, el MacBook Pro M5 Pro con 18 núcleos de CPU, 20 núcleos gráficos, 64 GB de memoria unificada y 2 teras de almacenamiento es, en mi opinión, la configuración perfecta. Y si te vas por la versión Pro en vez de irte por la versión Max, como muchos de nosotros teníamos que irnos antes, también puedes usar ese dinero que te estás ahorrando para poner la pantalla nanotexturizada, que debo aceptar que siempre dije que tal vez no era del todo necesaria. Pero estas semanas que he estado viajando con el portátil y lo he estado utilizando en aviones, en aeropuertos, en hoteles, en cafeterías, es maravillosa. Muy recomendada. Y luego tenemos el MacBook Air. El MacBook Air ocupa todo lo que no ocupa el MacBook Neo y no ocupa el MacBook Pro. Entonces, ¿eres editor de vídeo? El MacBook Air probablemente sea más que suficiente en muchísimos casos. Cuando la cosa se pone un poco más compleja, o si no te molesta que los tiempos de exportación del vídeo sean mayores porque no tienes tantos núcleos, o porque el MacBook Air no tiene refrigeración activa, es decir, no tiene ventiladores, entonces el MacBook Air puede que sea más que suficiente. Otra situación en la cual el MacBook Air te conviene es si en tu trabajo o en sea cual sea el uso que le vayas a dar al portátil, la autonomía es importante. No es el portátil con más autonomía entre las tres opciones, ese sería el MacBook Pro, pero con la versión de 15 pulgadas obtienes 18 horas de autonomía y no te tienes que ir a precios mucho más altos, que sería el MacBook Pro, y además también es el portátil más liviano de las tres opciones, que de hecho sería la otra gran razón por la cual el MacBook Air es tu elección, si buscas un portátil muy potente, pero que también sea muy liviano. Y diría que esa es una combinación casi ideal. Un producto no tan caro, con mucha autonomía y sumamente liviano. Es como una combinación ganadora, y es uno de los motivos más importantes por los cuales el MacBook Air durante años ha sido de los portátiles más comprados, más populares. Y normalmente cuando estamos haciendo una comparativa entre tres grandes opciones, la opción del medio es la más difícil de describir, pero también es la opción más generalista. Y el MacBook Air diría que es el portátil más generalista posible. Funciona bien para casi todo, tiene una muy buena pantalla, tiene un muy buen teclado, es sumamente liviana, muy buena autonomía, tiene Touch ID, sus puertos USB son sumamente rápidos, tiene MagSafe a diferencia del MacBook Neo que no tiene MagSafe y solamente tiene 2 puertos USB, pero no tiene todos los puertos que tiene el MacBook Pro. Incluso tiene un puerto HDMI. Lo único que en mi opinión a nivel hardware le hace falta al MacBook Air tal vez sea un lector de tarjetas SD. Eso está reservado únicamente de momento para el MacBook Pro. Y recordemos que el MacBook Air, por el tipo de usos que se le da al portátil y por la potencia que tienen ahora con los chips M, suelen ser dispositivos que se utilizan durante 5, 6, incluso más años. Es muy común al día de hoy, diría que es de los portátiles más comunes que se ven al día de hoy, los MacBook Air M1, que siguen siendo chips bastante potentes y que tienen un desempeño más que suficiente para la inmensa mayoría de cosas que seguimos haciendo hoy en día. Pues con un MacBook Air M5, imaginen, vas a tener portátil por muchos años. Además, con el MacBook Air, a diferencia del MacBook Neo, tienes muchas más opciones de configuración, tanto de almacenamiento como de memoria. El MacBook Air M5 está disponible en 2 versiones del chip M5. Ambos tienen 10 núcleos de CPU, pero puedes elegir entre 8 o 10 núcleos gráficos. Y luego puedes elegir 16, 24 o 32 de memoria RAM, de memoria unificada, o 1, 2 o 4 teras de almacenamiento. Tienes muchas más opciones de configuración en el MacBook Air que en el MacBook Neo, pero no tienes tantas opciones de configuración en el MacBook Air cuando lo comparas con el MacBook Pro, en donde
como lo dice su nombre. Es un portátil para usos más profesionales en donde sí que te importa tener más memoria unificada, más memoria RAM, sí que te importa tener más núcleos de CPU o más núcleos de GPU o mucho más almacenamiento para ciertos usos profesionales donde requieres poder almacenar un montón de cosas. Por ejemplo, muchísimos videos en 4K o en 8K. Y en cuanto a tamaños de portátiles, el MacBook Air de 13 o 15 pulgadas o el MacBook Pro de 14 o 16 pulgadas. En mi opinión, la versión de 13 pulgadas del MacBook Air y de 14 pulgadas del MacBook Pro son los tamaños perfectos en relación de prestaciones con precio y autonomía. Creo yo que 2 pulgadas no justifican el aumento de peso de ambos portátiles y te vas a sentir más cómodo, sobre todo cuando lo cargas en la mochila, con la versión de 14 pulgadas del MacBook Pro o de 13 pulgadas del MacBook Air. Dicho eso, si eres una persona que por el motivo que sea necesita una pantalla más grande, pues siempre tienes las opciones de 15 pulgadas del MacBook Air o de 16 pulgadas del MacBook Pro. En el caso del MacBook Neo, solo hay una pantalla de 13 pulgadas y en ese sentido no puedes cambiar ni configurar. Es 13 pulgadas o 13 pulgadas. Así que ahí lo tienen. MacBook Neo, MacBook Air, MacBook Pro con todas sus variantes y todas sus versiones y todos sus colores distintos y lo que yo creo que es el uso para cada portátil. Independientemente de cuál compres, el Neo, el Air o el Pro, hay una cosa muy interesante que está sucediendo ahora mismo con los Macs y es que los chips que incorporan son muy potentes. Muy potentes. Entonces, si te compraste un portátil el año pasado o si te compraste un portátil hace 2 años, 2024 o en 2025, muy probablemente no hace falta que actualices. Si tienes un M3 o tienes un M3 Pro o un M3 Max, yo creo que no hace falta actualizar a un M5, ya sea en un MacBook Air o un M5 Pro o Max en un MacBook Pro. Creo que perfectamente puedes estirar 1 o 2 años más y vas a tener un producto muy potente. Lo mismo es cierto en esta nueva gama de productos actuales, tanto desde el Neo hasta el Pro Max mejor configurado del MacBook Pro. Son chips extremadamente potentes, extremadamente capaces, que además te van a durar muchísimos años, independientemente de cuál de los 3 portátiles te compres. Y no te preocupes si compras el MacBook Neo, que también me lo preguntan un montón. Por no tener un chip M, sino tener un chip A, ¿va a recibir menos actualizaciones o aguantará menos versiones del sistema operativo de macOS? No. Si el MacBook Air aguanta 7 años u 8 años de actualizaciones de macOS, del sistema operativo de Apple, el MacBook Neo también, confirmado por Apple. Es una gran noticia, así que tienes Mac para rato. Y no mucho más, cuéntame qué opinas en comentarios. ¿Qué Mac te comprarías tú si eres de las personas que se quiere comprar un MacBook Neo o si no estaba del todo decidido en cuál versión comprar? Espero que esta guía te haya funcionado. Si esta guía te ha ayudado, la mejor forma de agradecerlo es presionando ese botón de suscribirte. Nos vemos pronto. Chao, chao.